Bueno, nos encontramos en vivo aquí desde las oficinas del licenciado Francisco Atala. Gracias por recibirnos, licenciado. Nos encontramos en vivo para nuestros amigos que nos ven en Visión Noticias. Pues para preguntarte tu punto de vista respecto del tema de cómo van ya aterrizando de los magistrados por ahí que están faltando en el Poder Judicial. ¿Cuál es tu opinión? ¿Cómo ven los abogados? ¿Debe de pasar antes de que termine esta legislatura, que cierre la legislatura? Eh, ¿Cómo están trabajando ustedes en ese tema, en ese contexto? ¿Cómo van las ternas? ¿Qué saben ustedes como abogados, como gremio? ¿Cómo estás, Chuy? Buenas tardes. Mira, es un tema que conlleva con una serie de aristas bastante complejas en su desarrollo natural, pero habrá que puntualizar varias cosas para poder ir decantando poco a poco hacia donde deben de normarse los criterios de corte constitucional. Primero, bueno, pues reconocerle al Poder Legislativo del Estado de San Luis Potosí, al Pleno de los Diputados, que en esa sesión donde se generó la no ratificación de 6 magistrados propuestos por el señor gobernador, mucha de la ciudadanía o el gremio jurídico pudiera pensar que esto es un acto no atentatorio a la disciplina de un poder legislativo hacia el poder ejecutivo. Yo creo que habría que precisar algunos temas de corte político, jurídico, social. ¿Cuál? Primero, reconocerle a los diputados que bajo un ejercicio de que ellos consideraron que no había las condiciones idóneas en base a la evaluación que se hizo sobre la limitada información para designar esa lista, el Ejecutivo, en lugar de buscar un ejercicio de imposición, generó un acto de mediación para poder llevar las cosas a un terreno más fértil y que sea proclive en beneficio de una gobernabilidad en favor de una agenda de un estado como es el San Luis Potosí. Esa gobernabilidad, ¿qué significa o hacia dónde debe de ir? De que no debe de existir un acto de soberanía unilateral por parte de un solo poder constitutivo del Estado. Debe de haber esa medianidad y esa armonización, esa ponderación entre el desarrollo en base a sus facultades, poderes y obligaciones de cada uno de los elementos constitutivos del Estado. Según los abogados tenemos la escuela vista que abarca la materia de teoría general del Estado, de cómo se conforma un Estado y con sus poderes para poder llevar una armonía. Una vez sentadas las bases, se generan un espacio y un ejercicio en donde vuelven las condiciones para poder trabajar y hacer el cabildeo respectivo en donde se analicen los mejores perfiles. ¿Qué significó? Que únicamente hubiera a un principio 2 espacios o 2 sillas por parte de 2 magistrados que de forma natural y por tempore, tanto por duración en su encargo como por edad, dieran ese ejercicio naturalista de dejar 2 espacios vacíos, que era la del propio notario público y la del ex magistrado Ricardo Sánchez Márquez, también catedrático de la Facultad de Derecho Ponciano Arriaga Leija. Después de que no se da la ratificación de las otras 6 personalidades del mundo jurídico, se crea entonces una coyuntura de tener un nicho de oportunidad de que haya 8 propuestas. Se dan por parte de los magistrados no ratificados por el Congreso, se ejercitan 6 espacios. Uno de ellos, que es el exmagistrado Méndez Gatica, decide de una manera proba, madura, correcta, atingente, solicitar el ejercicio de su jubilación, y entonces nos encontramos con que tenemos 3 espacios naturales libres de cualquier acto jurisdiccional o libre de cualquier circunstancia de corte litigiosa.
Nos quedan entonces 5 espacios. De esos 5 magistrados que están en un proceso de litigio, nada más a uno de ellos le conceden la suspensión por parte del juzgado de distrito. Y a los otros 4 les reciben y se abre el juicio de amparo indirecto, pero no se instaura la suspensión como tal. ¿Qué significa una suspensión sí otorgada y una suspensión no otorgada en materia de amparo? En materia de amparo, al señor licenciado y magistrado en el ejercicio de Arturo Morales Silva, le conceden la suspensión provisional y entiendo que también ya por la temporalidad de la evolución del juicio de amparo, también la definitiva, y el juzgado de distrito determina que no se puede sustituir con ninguna otra persona el encargo que desempeñaba el señor magistrado, porque se está analizando la constitucionalidad, que abarcaría 2 ámbitos muy claros, que es la legitimidad y la legalidad del actuar por parte del Poder Legislativo. Entonces tenemos una circunstancia decretada por parte de una autoridad jurisdiccional de Corte Federal, en donde de momento el espacio de la magistratura que le corresponde al magistrado Arturo Morales Silva no se puede mover o no se debe de tener ningún efecto jurídico que trastoque o modifique o cambie su situación jurídica hasta antes de que se haya presentado el amparo. Los otros 4 espacios se pueden presentar propuestas a través de ternas para la designación de esos magistrados numerarios. Ahora, vayámonos de regreso un poquito al tema de los 3 espacios, que son el del notario, el del maestro y el del licenciado Gatica. En esos 3 espacios existe la viabilidad y atiende a la obligatoriedad y a un principio de responsabilidad. No hablo de responsabilidad de que le tengan una responsabilidad de tal situación, sino a un acto responsable en un ejercicio civil, en un ejercicio político, en un ejercicio social, en donde considero que el tiempo que ha pasado de la sesión que se dio, la no ratificación de los magistrados a estas fechas, que ha transcurrido ya un tiempo mediano, el hecho de que el señor gobernador de manera muy correcta, madura, atiendo y decanto a que es correcto su criterio, a estar haciendo una serie de análisis, de estudios y de baluartes sobre los diferentes perfiles que tengo entendido que se han ido acercando tanto al Poder Legislativo como al Poder Ejecutivo para que su nombre sea tomado en cuenta, de los cuales tengo entendido que hay perfiles honorables, correctos y de gente estudiosa, y un punto muy interesante, gente joven. Gente joven, porque es importante que entren a formar parte en esos espacios que le darían una gobernabilidad cierta al Poder Judicial. Ejemplo, tenemos temas como en el desarrollo de la función jurisdiccional del Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí, en donde en las salas no se cuenta con el CICE o es el sistema informática de los expedientes a través del expediente electrónico. No se cuenta con ese sistema en las salas, cuando en diversos juzgados sí se cuenta con ello. Entonces, lo que hemos denominado, o se ha ido denominando a través de la evolución de la tecnología, las TICs, que es la tecnología informática y ciencias de la comunicación, el poder consultar nuestro expediente a través de nuestro despacho, a través de un equipo de cómputo, a través de internet, con nuestra clave y usuario, contraseña, password, login, como lo queramos ver, las salas carecen de ese ejercicio. Entonces, hoy en día hay profesionales del derecho, personas profesionales del derecho, hombres y mujeres, jóvenes, que se encuentran a la altura de la demanda que nos reclama las circunstancias que vivimos el día de hoy. Bajo ese ejercicio de las cosas, hemos dado y hemos apoyado
el espacio que el Ejecutivo de forma tácita ha solicitado, y hemos sido atentos y muy respetuosos, pero consideramos que en virtud de las fechas y ante el contexto de lo que nos encontramos ya de un final de año de forma natural y que por natura lleva en una lógica congruente, lleva el terminar ciclos de los periodos o del periodo ordinario de sesiones del Congreso del Estado, de manera atenta, respetuosa y muy correcta, Francisco Atala llama al señor gobernador y le invita de manera constructiva a que los perfiles que ha habido y que se han presentado y de las propuestas que diferentes compañeros del gremio y diferentes abogados de reconocido renombre político, público y social han propuesto como perfiles idóneos y adecuados sean tomados en consideración tanto mujeres como hombres para efectos de poder entrar al ejercicio de que nos encontramos ahorita con 3 sillas, por decirlo de alguna manera, con 3 espacios, con 3 magistraturas que no se encuentran en un proceso de judicialización de ninguna manera y existirá con ello la certeza de que el desarrollo de las actividades por parte del Ejecutivo en una propuesta de 3 ternas y el Legislativo las pueda recepcionar, vayamos acotando los espacios para que se tenga la capacidad que exista mayoría de magistrados en un pleno y que sean magistrados de corte numerario y no sean magistrados de corte supernumerario. ¿Cuál es la diferencia? No es lo mismo tomar una decisión en calidad de eventual o en calidad de interino o en calidad de mientras se define el titular de ese puesto al hecho de ya investirse la persona, hombre o mujer, como ya titular de un ejercicio por un tiempo determinado, y eso da una viabilidad para que la gobernabilidad al interior del Poder Judicial decante en actos propositivos. Ya tenemos casi 6 meses con un Poder Judicial abierto en una pandemia en donde desafortunadamente los protocolos de actuación no se encuentran plenamente dirigidos en una concordancia, en un desarrollo de actividades estandarizadas, y nos encontramos con que un juzgado tiene diferentes actividades y diferentes formas de trabajo comparadas con el juzgado de al lado, con el del piso superior o el del piso inferior. Y eso de alguna manera pues nos ha llevado a generar que los abogados litigantes y al final del camino los justiciables se vean retrasados en su ejercicio de ese acceso a la justicia consagrado en el artículo 17 constitucional, párrafo segundo. Bajo ese ejercicio y esa tonalidad de las cosas, vemos que hay juzgados que son muy dinámicos, que trabajan con el 100% de su personal, y nos encontramos algunos otros juzgados que son un poquito más lentos en su desarrollo de actividades naturales del día, porque están trabajando con un 50% del personal de ese juzgado. Entiendo que hay juzgados que sus jueces, sus titulares han sido muy prácticos y han designado números telefónicos para que se generen esos escritos que los abogados andamos impulsando dentro de los procedimientos. También se han generado números telefónicos por parte de juzgados para que se saquen fechas de emplazamiento. Algunos otros juzgados, bueno, siguen con el contexto tradicional de obligar a que el abogado litigante o alguna de las partes tenga que ocurrir al juzgado para efectos de generar ese escrito o de solicitar esa fecha de emplazamiento. Entonces, bueno, creo que ha habido algunos jueces con grandes aciertos, ha habido algunos otros jueces con no tan grandes aciertos, pero han ido sacando el trabajo. Creo yo que después de ya casi 6 meses de un ejercicio de error y aprendizaje, podremos estar en la capacidad y invitar de manera correcta y adecuada a los señores consejeros integrantes del Consejo de la Judicatura y a los señores magistrados, y que se sumen ya los magistrados de las 3 ternas que se pueden presentar ante el Congreso de la Unión para poder tener una gobernabilidad. ¿Qué significa esto? ¿Hacia dónde quiero llegar? Tenemos un pleno de magistrados que está conformado por 16 magistrados, en donde al día de hoy tenemos
no susceptibles de ratificación porque ya fueron en su ejercicio. La presidenta magistrada, la magistrada Rebeca y el magistrado Almazán Cue ya fueron ratificados para el siguiente periodo correspondiente. Y los magistrados anteriores y magistradas anteriores todavía no llega el momento de su ratificación o su renovación correspondiente. Entonces, al día de hoy tenemos magistrados numerarios, titulares, firmes, fijos y con un posicionamiento de un desarrollo de actividades de aquí a más de 12 meses, a 8 personas. Tenemos a 8 personas que están en calidad de supernumerarias. Vuelvo a repetir al mismo sentido. El ser supernumerario eventual o por el mientras de que se destraba este ejercicio, nos deja con 8 numerarios, 8 supernumerarios y nos deja con una mitad, 50-50 de personas firmes y de personas pendientes de que se resuelva esta situación. Y ello, si tuviéramos ya la propuesta de las 3 ternas que se pueden desarrollar, nos daría un total de 11 magistrados numerarios y eso hablaría de que tendríamos, independientemente de las cosas, la capacidad de tener una mayoría absoluta en el pleno y ello nos llevaría a poder estar en condiciones de podernos sentar las diferentes corrientes representadas por diferentes personas, una de ellas a través de su servidor, podernos sentar con el pleno, tanto del pleno general del Poder Judicial del Estado como con el pleno del Consejo de la Judicatura para poder establecer condiciones propicias y poder estar el día de mañana, ya el año que entra, que estamos a un par de semanas, de que se cierre nuevamente los juzgados, el Poder Judicial por periodo vacacional del mes de temporada dicembrina. Empecemos en el mes de enero ya con nuevas dinámicas, empecemos con un ejercicio que esto retribuiría en beneficio, en pro y para la sociedad, para los abogados litigantes, para los propios servidores públicos que trabajan dentro del Poder Judicial y del propio Pleno para tener una gobernabilidad. En ese ejercicio de las cosas es por lo que de manera correcta, atenta y plausible hago un llamado en 2 sentidos al señor gobernador. El primero es que el hecho de que su madurez, su templanza para poder llevar a cabo las cosas, y sé que su departamento correspondiente y las diferentes áreas de la propia Secretaría General de Gobierno han estado trabajando, atentos y escuchando los diferentes perfiles de las diferentes personas, tanto mujeres como hombres, que han estado en un ejercicio de dar a conocer su desarrollo profesional, sus características y sus méritos para poder tener acceso a una propuesta de conformar parte de una terna que llegue al Congreso de la Unión, el Congreso del Estado, perdón. Es correcto de una vez que ya el señor gobernador haga ese planteamiento al Poder Legislativo Estatal para desarrollar ya una circunstancia de viabilidad y certeza jurídica. Bajo ese contexto de las acciones y bajo ese ejercicio de situaciones, permíteme citar de manera rápida una jurisprudencia que emitió ya la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual cito para efecto de su identificación electrónica con el número de registro 2022-075, y es una jurisprudencia emitida por la segunda sala, en donde la voz o el título o lo que se desarrolló fue: magistrados de las entidades federativas, su elección es un acto soberano emitido en uso de facultades discrecionales, por lo que en su contra no procede el juicio de amparo en términos del artículo 61, fracción séptima de la ley de la materia. La ley de la materia es la ley de amparo. Bajo ese ejercicio es necesario que también se le haga una exhortativa a los señores jueces de distrito del 9º circuito para efectos de que si nos encontramos ante una jurisprudencia que en términos del artículo o los artículos desde el 123, 24, 25, 26, 27 de la ley de amparo, que nos habla sobre la obligatoriedad de las jurisprudencias y cómo en su conformación del Poder Judicial, cómo obliga, ¿sí? Estamos ante una jurisprudencia emitida por la segunda sala, por lo tanto es obligatorio. En términos de la ley de amparo, este criterio determinado por el máximo tribunal de la nación
en donde las jurisprudencias emitidas por las salas es obligatoria para las salas, es obligatorio para los tribunales colegiados, para los tribunales unitarios, para los juzgados de distrito y para todas y cada una de las autoridades administrativas y judiciales de los poderes estatales y poderes municipales del Estado-Nación visto como México. Bajo ese ejercicio, si los juicios de amparo que han sido planteados por los magistrados no ratificados o las personas, hombres y mujeres, abogados o maestros del derecho que ocupaban el cargo de magistrados y los cuales no fueron ratificados y presentaron su amparo, hacer una exhortativa al Poder Judicial de la Federación a través del 9º Circuito del Estado de San Luis Potosí para efectos de que si se encuentran en los extremos de la causal del artículo 61 de la fracción séptima de la Ley de Amparo, que es la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, pues en su momento se tome la determinación, se destrabe este ejercicio y se le dé la oportunidad para que el Ejecutivo y el Legislativo tengan la capacidad de tomar las decisiones político, jurídico, sociales, para que den el cumplimiento cabal a sus deberes y facultades que le otorga la Constitución Política de Estado de San Luis Potosí para poder remediar y para poder cerrar, si no es este año, en los primeros meses del año que viene, los amparos que están pendientes, que se resuelvan a través del criterio que ya emitió la segunda sala del máximo orden jurídico de nuestra nación y poder en breve lograr tener otra vez un poder judicial estatal para San Luis Potosí en beneficio de esa dirección y rumbo de agenda gubernamental del poder judicial estatal tenga certeza, tenga claridad, porque teniendo un cuerpo colegiado firme, sólido y correcto, entonces los justiciables y los propios abogados que solicitamos y vivimos económicamente de esta función, tendremos la capacidad de poder accesar a lo que marca el artículo 17 constitucional, párrafo segundo, que es la impartición de una justicia pronta y expedita. Es necesario, de manera correcta y atenta, llamar a las autoridades y que por favor, en el cumplimiento de sus obligaciones constitucionales, cumplan con este atento llamado de manera muy respetuosa, pero sí con una voz firme y un planteamiento muy claro. Gracias, licenciado Francisco Atala. El tema es muy amplio, seguramente próximamente vamos a estar tocando este mismo tema, pues los abogados, el gremio, pues quiere opiniones como el suyo, ¿verdad? Para pues ver hasta dónde se puede influir para que el Poder Judicial pues actúe, trabaje, pues ahora sí que al 100% para que salgan pues los asuntos que tiene la misma sociedad, ¿verdad? A través de ustedes como abogados, como litigantes. Gracias, licenciado. Buenas tardes. Gracias por recibirnos. Gracias.